todas y todos, muchísimas gracias por su presencia para el lanzamiento de la cápsula colombiana de la webserie Protestas. Esta webserie Protestas se realizó en el año 2020 en el marco de una alianza con Transparencia por Colombia, el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, y el apoyo financiero de la Fundación Charles Leopold Mayer. En diciembre de 2020 lanzamos la webserie en el marco de un evento. Esta webserie Protestas es una serie documental que se compone por 7 cápsulas y que se constituye como el resultado de una colaboración entre 8 investigadores y 2 periodistas. La webserie presenta las y los activistas y sus iniciativas en Colombia, Chile, Argentina, Perú, México, Costa Rica y Francia. Hoy lanzamos la webserie de los cacerolazos a una asamblea barrial, la cápsula, colombiana de la webserie Protestas. Vamos a dividir este conversatorios en 2 momentos. Uno, vamos a proyectar la cápsula colombiana de los cacerolazos a una asamblea barrial, y en un segundo momento, después de la proyección del video, tendremos el gusto de acoger a 3 ponentes, Natalie Jiménez, Marcela Restrepo y Santiago Garces, que responderán a algunas preguntas derivadas de esta cápsula. Cuando en tiempo de pandemia el espacio público se está cerrando, ¿qué ocurre con las manifestaciones? ¿Cómo seguir defendiendo causas cuando la lucha contra la corrupción, cuando la lucha, es difícil de llevar a cabo en tiempos de pandemia? Voy a presentarles la cápsula en un momentico y luego les dejaré con la proyección. En Bogotá, Colombia, el 21 de noviembre de 2019, diferentes organizaciones sindicales y movimientos sociales colombianos convocan a un paro nacional. La movilización, como lo saben, es fuerte y dura hasta mitad de diciembre, tomando varias formas: cacerolazos, performances artísticos, agrupamientos callejeros en diferentes lugares de la ciudad. Paralelamente a las negociaciones nacionales, en ciertos barrios, estas marchas animan varios habitantes en hacer algo, hacemos algo, hablemos, intercambiemos entre vecinos y fortalezcamos esta solidaridad impulsada por los cacerolazos. En La Macarena, barrio ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, un grupo de vecinos constituidos de intelectuales, comerciantes, periodistas y artistas convocan 1, 2 y 3 reuniones y crean la Asamblea Macarena. El objetivo inicial es elaborar recomendaciones al Comité Nacional del Paro. Sin embargo, rápidamente, esta idea se transforma en la voluntad de promover iniciativas locales relacionadas al tema de huertas urbanas, vacas biodigestoras y mercados orgánicos. Sin embargo, llega la pandemia y la Asamblea Macarena se adapta. Ante la crisis sanitaria, así como la ausencia de ayudas sociales para las personas vulnerables, un banco alimentario se instala afuera, en la esquina de una calle del barrio. Los vecinos pueden dejar en una caja sus alimentos y las personas necesitadas pueden llegar y servirse. Simple, silenciosa, esta iniciativa acoge cada sábado entre abril y junio centenas de personas. Les dejo mirar el video de la Asamblea Macarena, de los cacerolazos a la Asamblea Macarena. Muchas gracias. Estamos lista. Ahí está. Hola. Hola. Bien. ¿Cómo está la cosa?
el coronavirus. Coronavirus. Por eso hacemos la entrevista así. Nosotros también nos estamos adaptando un poco a las circunstancias. Le COVID peut renforcer ou au contraire affaiblir. Sí, pues justo estamos con Margot y Rafael. Asegurarnos que la imagen y el sonido están perfectos. J'ai confiance en vous, en fait, sur la partie technique et technologique. Si hablo así, ¿me escuchan bien? Ese sí. Podrían bajar un poquito la pantalla. ¿Puedes tener la cámara fija? No sé si puedes girar la cámara. Está picando el almuerzo mientras tanto, la pasé súper bien. Fue una marcha histórica para Chile. Un ruidazo en la Argentina. Que no va a acabar con las manifestaciones populares. Protestar. Hacer llegar esta protesta. Que hoy quiere pasar de la protesta a la propuesta. ¿Protestas o protestando? La Asamblea Macarena nace en respuesta a la necesidad de juntarse después de un momento como el cacerolazo, donde espontáneamente salimos algunos vecinos compartiendo esa euforia nacional de ya estar indignados por la situación. Se vive una nueva jornada de protestas. Se prevé la unión de quienes protestan al cacerolazo latinoamericano. Histórico cacerolazo en Bogotá. Salieron por segundo día a las calles con cacerolas. Porque ya no más. Ya llevamos más de 14 días en paro. Luchamos por la igualdad de condiciones, no a la reforma tributaria, a la reforma de pensión, a la reforma laboral, a la ley de financiamiento, no más genocidios, no más feminicidios. Estudiantes, profesores, sectores agrícolas, transportistas marchan hoy. Las movilizaciones mantienen el pulso en las calles contra el gobierno de Iván Duque. Luchamos, protestamos por una educación justa. Para lo mucho que me esfuerzo y hago, es muy poco lo que nos ganamos todos. Yo marcho porque pienso que los derechos se ganan en la calle y no en el Congreso. La Guardia Indígena hace presencia aquí en el paro nacional también. Se están adentrando hacia el territorio las multinacionales para explotar los recursos naturales. Cerca de 300 artistas se unieron en Bogotá para este cacerolazo sinfónico. A partir de la cuarentena nos exigió dar un paso distinto para lograr juntarnos y concretar cosas. A partir de esa manifestación colectiva podemos transformar en acciones puntuales, como lo que pasó con la Mesa Solidaria allí, con todos los protocolos de bioseguridad, tratando de a pesar de la situación, seguir ayudando. Entonces, un segundo, a esa distancia le llevamos. ¿Listo? Párale. Gracias, mucha hambre. Vengo acá, es la primera vez, porque mi hermana recicla y entonces ella vio estos avisos y me dijo, vámonos a ver que de pronto hay un mercadito. Antes de esto, mi situación económica era un poco precaria, pues ahora con la situación es peor. Pero por favor no se queden esperando. Sí, si pueden volver, se los agradecemos. Porque la policía, ya vieron, ¿sí? Si no era acumulación de gente, nos cierra. Estos son 4 adolescentes
Y bueno, pues cuando estaba la situación normal, yo los mandaba a estudiar y yo estaba tranquila porque sabía que estaban todo el día en el colegio, que yo llegaba ahí de trabajar y llegaba y les hacía comida, cuando ellos llegaran ya tenían todo. No, ahorita me toca pararme a buscarles algo de comer. Antes de acostarme, dejarlos alimentar, así uno no coma, porque si uno de mamá no coma, pero sus hijos son primero, la alimentación de ellos, porque uno aguanta, uno está acostumbrado en esta vida a aguantar, ellos no. Tomen metro de distancia. Tomen metro de distancia, por favor. Por favor, metro de distancia que están pegados. Hola, buenos días. Por favor. Claro que sí. La pandemia ha generado facilidades para encontrarse desde otros lugares. Como no había respuesta de parte del gobierno nacional, pues este tipo de iniciativas locales, ahí hay un impacto y una incidencia política bastante concreta, y porque había muchas personas dispuestas a hacerlo. Aprendizaje de todo este ejercicio es darnos cuenta cada vez más que las externalidades, las circunstancias, la adversidad alrededor de lo que la condición de la cuarentena y la pandemia nos trajo, es también como una excusa o una provocación para que ese espíritu solidario, ese trabajo colaborativo se active aún más, se potencie aún más. Creo que aprender a darnos cuenta que somos poderosos en ese momento en el que desde la solidaridad actuamos y no desde el miedo, siempre desde el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, hace que los principios que orientan las acciones pues sean desde un lugar mucho más amable, menos violento, ¿cierto? Menos reaccionario. Y decía finalmente también que ese activismo en realidad lo entendemos con lo que hemos venido haciendo, como ese activar, sí, ese activar, pero desde ese cuidado de la vida, ¿no? Yo creo que no desde una sola persona, sino desde todo un músculo colectivo, de toda esa suma de corazones que se mueven porque quieren ayudar y quieren ser parte pues de una transformación distinta. Entonces creo que es activar formas de relacionamiento y de cuidado que no es que desconozcamos, sino que han estado allí a veces sin activar. Entonces ha sido, más allá de una reactivación económica ahora en estos contextos, una reactivación también solidaria, ¿no? y comunal y vecinal, y nos ha permitido descubrirnos y reconocernos como ese ejercicio vecinal que es capaz de generar vida y de cuidarla. Y pues ahí hablo no solo de ayudar a la gente con lo que vimos en la cápsula, sino también de potenciar todas estas huertas que hemos hecho a través de este ejercicio de la paca digestora que mencionabas también. Vemos que se han activado bastantes formas de relacionamiento sobre el cuidado de la vida y sobre la generación de ambiente sano, ¿no? En nuestro barrio y ahora en la localidad, porque bueno, ya hemos incursionado, ya escalonado los esfuerzos en otras direcciones. Muchas gracias, Natalie. Lo que llama la atención un poco en esta cápsula es que partíamos de unas marchas, una expresión popular bastante amplia en el país y repercuta con iniciativas y manifestaciones locales. Los cacerolazos no solamente se expresaban durante las marchas, sino que se realizaban en distintos barrios de la ciudad. Y finalmente, y no sé si
únicamente desde la pandemia que esas iniciativas microvariales, locales, se han multiplicado. Yo creo que independientemente de la pandemia, yo creo que esas iniciativas variales empezaban a nacer. Pero yo quiero escuchar a Marcela y luego a Santiago sobre, primero, cómo percibieron esta cápsula, pero segundo, cómo ven precisamente pues esa, digamos, inicio con un paro nacional, con unas reivindicaciones bastante diversas en ese mes de noviembre y diciembre para llegar a iniciativas muy locales. Entonces, Marcela, te doy la palabra y luego escucharemos a Santiago. Muchas gracias. Ok, bueno, buenos días a Natalie, a Claire, a Santiago. Muy chévere esta conversación, muy oportuna. Realmente viendo la cápsula, pero además escuchando a Natalie, me parece, digamos, realmente conmovedor y emocionante poder señalar cómo la protesta estuvo de la mano del cuidado de la vida. Porque justo lo que vivimos en estos tiempos de pandemia fue un rechazo, digamos, particular en el caso, en el contexto que estábamos viviendo, pero ya vamos a hablar de que eso es un rechazo histórico que ha tenido nuestra democracia, fue rechazar la protesta porque la protesta, además de generar pues todo lo que no le gusta a las élites y a ciertos poderes, además generaba un alto riesgo de contagio. Entonces se llegó a comparar la protesta con los famosos días sin IVA, se llegó a comparar la protesta pues con las expresiones de esa tensión entre la bolsa y la vida, tensión claramente además totalmente falsa. Y entonces es muy interesante ver cómo aquí un proceso de manifestación ciudadana, de movilización ciudadana, de protesta ciudadana, llega además a cuidar la vida. No a poner la vida en riesgo, sino todo lo contrario. Entonces, ese punto me parece súper emocionante y súper conmovedor, como lo digo, y por eso arranco por este punto. A ver, sobre los temas de la protesta en Colombia, pues los hemos vivido nosotros, Santiago, el CINEP y nosotros hacemos parte de un grupo que se llama Democracia en Riesgo. Y es que cuando arrancó la pandemia nos empezó a preocupar mucho, pues que todo el mundo estaba cuidando la vida, estaba cuidando la salud de las personas, incluso pues empezó a hablar un poquito de las ayudas, de los subsidios monetarios y incluso los apoyos a los empresarios, pero empezamos a ver que algo que estaba en mucho peligro nadie le paraba bolas, y era nuestra democracia. Llegó el estado de excepción, nos limitó nuestros derechos, nos limitó nuestras libertades civiles y nadie podía decir nada sobre eso. Entonces, esta plataforma en la que nosotros estamos, que somos casi, siempre se me olvida la cuenta, Santiago, como 7 u 8 organizaciones, empezamos a decir, hay que cuidar la democracia. Y uno de los primeros alertas que quisimos plantear como sociedad fue este tema de la protesta. Porque claro, veníamos de todo el movimiento, noviembre del 2019, todo este tema, y llegamos y la pandemia fue, digamos, el escenario más propicio y más maravilloso para que un ejercicio represivo y autoritario histórico del poder, pues se diera a sus anchas. Entonces, ese punto de partida, ese segundo elemento me parece importante reconocer. Si hay un derecho que ha sido difícil defender en Colombia es el derecho a la protesta, pero no hoy, porque además la pandemia lo que hizo fue ponerle como un reflector, un foco a todas esas debilidades institucionales y a todo ese déficit democrático que teníamos en Colombia. Y no es de ahorita en pandemia que nos digan que protestar es malo, que protestar nos puede contagiar, que protestar nos puede matar. Históricamente este es un país que ha negado el debate, que ha negado el conflicto, que ha negado aceptar la diferencia. Y cuando uno protesta, pues claramente está planteando que tiene un punto de vista diferente y que tiene una cosmovisión diferente y que lo que está pasando no le gusta. Esas situaciones en nuestro modelo democrático son rechazadas. Entonces, esa situación se hizo más grave en pandemia porque además se le sumó el tema de la bioseguridad. Claramente fueron afectadas, Santiago hizo además también toda una revisión, fueron afectadas todas las posibilidades de protesta de muchos sectores,
las personal de la salud, las personas que estaban en el trabajo del día a día, el rebusque, que no podían salir a la calle y demás. Y una cosa muy importante, otras formas de participación institucionales, digamos las formales, las que son bien vistas, esas también fueron recortadas. Entonces, esta experiencia que nos está mostrando, para cerrar aquí este punto por el momento, esta experiencia que nos está mostrando es muy interesante de ver cómo definitivamente en medio de este contexto incluso tan adverso, la protesta aparece como una forma de manifestación ciudadana totalmente válida y necesaria, que incluso se dice en los estados de excepción también tiene límites. En segundo lugar, cómo la protesta ciudadana reivindica situaciones que vienen de atrás, pero además como la protesta ciudadana también pone sobre la mesa las problemáticas que se están generando en el medio de la pandemia. Y finalmente, como la protesta ciudadana también es una iniciativa para proteger la vida. Entonces, eso me parece que nos muestra por dónde es que puede ir y por dónde va definitivamente la movilización. Gracias, muchas gracias, Marcela. Santiago, ¿qué piensas al respecto? Bueno, muy buenos días. De nuevo agradecerles la invitación y muy contento de estar acá. Un saludo afectuoso para Claire, para Natalie y para Marcela. Bueno, primero me quiero referir a la cápsula. Creo que este tipo de redes de solidaridad y de apoyo mutuo son sumamente significativos, no solamente por las acciones concretas de cuidado de la vida, sino también porque ponen en juego en sí mismos, por su existencia, pues independientemente de lo que logren arrancarle al Estado, bueno, que en este caso no es su propósito, porque se trata de redes de solidaridad pues, populares de autocuidado colectivo. Son muy importantes en sí mismas porque los significados que ponen en juego, la importancia de la solidaridad, de lo común, de la defensa de lo público y de lo comunitario, son precisamente los desafíos epocales que pone la pandemia sobre la mesa. ¿A qué me refiero? La pandemia pone sobre la mesa la necesidad de desmercantilizar ámbitos de la vida social, específicamente la salud. También la importancia del trabajo del cuidado, porque en la medida en que se llevó al confinamiento, pues volvió a poner en la palestra pública las cargas desiguales de cuidado. Y un tercer elemento, que no es pues el único que pone sobre la mesa la pandemia, la importancia de frenar la catástrofe medioambiental. Pues como ustedes bien saben, muchos investigadores han analizado de qué manera se relaciona una lógica depredadora del capital que disminuye la distancia ecosistémica entre los seres humanos y las faunas y la flora donde puede haber patógenos peligrosos, cómo eso tiene que ver con el capitalismo. Entonces, si ustedes lo notan, este tipo de experiencias de autocuidado colectivo no solamente son un ejemplo de cómo el pueblo salva al pueblo, sino también son políticas prefigurativas, son como espacios sociales que prefiguran otros mundos posibles, sin pensar pues que otros mundos posibles solamente pueden venir a partir de estas iniciativas locales, pero sí sin duda dibujan lógicas distintas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería señalar. Respecto a la protesta, más en general en la pandemia, vos hacías, Claire, una pregunta muy significativa, que es, bueno, ¿cómo analizar ese tránsito de las dinámicas del paro nacional a estas iniciativas más locales? Yo la reformularía, o sea, ¿cómo se entiende la protesta que ocurrió el año pasado a la luz de la experiencia del 2019, ¿cierto? No solamente estas experiencias locales, sino todo el conjunto de movilizaciones. Lo que yo creo es lo siguiente. La protesta del paro nacional tuvo muchas razones y muchos motivos y habrá pues diferentes explicaciones, pero la mía es un poquitico simple, o una tesis que a mí me convence mucho es la siguiente, es que fue en parte, al menos en parte, producto de una frustración de expectativas políticas que había generado el proceso de paz. El proceso de paz generó un cambio de ánimo en grandes sectores de la población que luego, cuando vuelve el uribismo al poder, pues ven frustrado su propio horizonte de expectativas colectivas, y eso pues articulado a la crisis propia del neoliberalismo y a la sensación de no futuro, etcétera, generó ese escenario. Ese escenario de movilización, así como lo veíamos en 2019, pues sin duda se truncó. Y lo que ocurrió a nivel de protestas, de acciones contenciosas en el espacio público en el año 2020, tuvo, a mi modo de ver, un horizonte menos político. Menos político no en el sentido de que en sí mismo no sean acciones políticas, sino que estaba menos
articulado a una disputa general por la conducción del país y volvió a lo reivindicativo. O sea, la inmensa mayoría de luchas del año 2020 son luchas, perdónenme el lenguaje tan clásico, económicas. Por supuesto que señalan horizontes políticos, pero tuvieron que ver con la necesidad de satisfacer necesidades básicas. De hecho, en el CINEP, como saben, hacemos seguimiento a la base de datos de luchas sociales, hacemos seguimiento a las luchas sociales y las registramos en la base de datos de luchas sociales. Y ver el comportamiento de las luchas por motivos en el año 2020, pues nos arrojan conclusiones en el sentido de lo que les planteaba. El motivo más común de protesta fue rechazar, cuestionar o pedir políticas públicas específicas, o sea, sobre todo políticas de atención a la población vulnerable. Este fue el 41% del total de las luchas. No solamente de atención a la población vulnerable, pero fundamentalmente por ese motivo. El segundo motivo de protestas tuvo que ver con la exigencia del derecho a la vida. Debido a la cantidad de masacres tan tremenda y a la agudización de la guerra y de la violencia, fueron el segundo motivo más común. Protestas en contra de las masacres, en contra de los asesinatos individuales y colectivos, de excombatientes de las FARC, ahora Partido Comunes, también contra las violencias basadas en género. Y el tercer motivo fueron luchas, esto pues agrupado, luchas por un hábitat digno. Aquí tenemos luchas contra la contaminación, luchas por servicios públicos, contrarias pues a las desconexiones de servicios públicos, es decir, luchas encaminadas a que la gente pueda vivir pues de manera digna. Entonces, para terminar este elemento, lo que les quiero plantear es cómo, si el 2019 vio un paro nacional marcado por una lucha política, es decir, hubo un momento en que las reivindicaciones locales y particulares se logran proyectar hacia un descontento global. Ese descontento global en el 2020 permanece, pero por motivos de la pandemia, las luchas sociales no acaban, la calle no cesa. Aquí no hubo un tránsito hacia repertorios virtuales de lucha, ahorita podemos hablar de eso, sino fue protesta callejera, pero este momentum de confrontación con el gobierno cambia, al menos se merma, y ahí es como un repliegue a lo local o a lo particular o a lo gremial reivindicativo. Y por ahora dejaría ahí. Muy importante, gracias Santiago, lo que señalan los tres. Pues yo quiero partir de las tres razones o expresiones de movilización en el año 2020 para la segunda pregunta de este conversatorio. Yo creo que es muy diciente lo que acabas de plantear. La lucha siguió, la movilización siguió, presencial, no virtual. Entonces, eso es una primera pregunta. ¿Hay otras formas de movilización durante la pandemia? ¿Se puede movilizar por lo virtual? ¿Pararon las movilizaciones? Y tú acabas de decir que no. Y lo otro, la segunda pregunta que les quiero plantear es, ¿el contenido de las reivindicaciones es diferente durante la pandemia en el país? En efecto, está mucho más relacionado con de acceso a derechos básicos y igualdad social, y obviamente el tema de la violencia, que ha sido bastante importante en el año 2020. Entonces quiero escuchar, si me parece, pues doy la palabra a Marcela y luego a Nathalie para ir turnando el sentido de la palabra. Gracias, Marcela. ¿Qué piensas sobre, por un lado, formas de movilización? Si virtualmente seguimos luchando, y no necesariamente en nombre de la protesta, pero luchando para ciertas causas. Y lo segundo es el contenido de la movilización ha cambiado. Gracias. Ok, bueno, mira, yo definitivamente lo que nosotros hemos pues vivido, tanto por estar aquí en Bogotá como por el trabajo que tenemos con los capítulos regionales de Foro, la protesta definitivamente necesita la calle y necesita el encuentro. Eso, en el caso que nosotros lo hemos vivido, y creo que en los muchos casos de América Latina, eso está claro.
Obviamente se puede empezar a hacer convocatorias a través de medios virtuales, como muchos lo han hecho y como muchos lo han logrado. Se pueden aprovechar todos estos desarrollos tecnológicos, pero el punto de encuentro, o sea, ese punto disruptivo de la protesta, de que hace un ruido, llama la atención, hace que todos volteemos a mirar desde los medios de comunicación, la opinión pública, la ciudadanía en general, las autoridades, nosotros mismos como organizaciones, está allí. Entonces, claramente, lo que más me gusta de este balance que estamos haciendo es que, como lo dice Santiago, la protesta no paró, la protesta siguió, pero además, digamos, las razones y las causales de los niveles de molestia, de indignación, pero además la necesidad también de reivindicar cosmovisiones propias se acrecentó. Porque la pandemia, de nuevo, nos puso un reflector encima, mostró todas nuestras debilidades, mostró todas las condiciones de desigualdad en las que veníamos viviendo, mostró la precariedad de las políticas para la prestación de servicios públicos y servicios básicos que incluso son derechos. Entonces, todo lo que veníamos reivindicando frente a eso, la pandemia lo desnudó de una manera totalmente, digamos, muy clara. Y entonces se sumaron temas y entonces agarró más fuerza la discusión sobre la renta básica y sobre el ingreso básico universal. Y agarró más fuerza la discusión sobre el derecho a la salud y cómo nuestro sistema de salud, como está organizado, no es un sistema que garantice un derecho, sino que está totalmente visto desde la prestación de un servicio que definitivamente podrá prestarse en mejor medida si tú tienes los recursos para acceder a él. Es decir, esas razones de la protesta social se hicieron mucho más, digamos, más evidentes en los entornos de protesta. Bueno, además emergió el tema adicional cuando nos dijeron todos se tienen que quedar quietos, todos no pueden salir de la casa, y las personas empezaron a decir, pues que si no salgo de la casa no consigo dinero, y aquí pongo en cuestión la calidad de vida de mi familia. Entonces, definitivamente protestar, movilizarse para poner sobre la mesa pública asuntos que nos están mostrando que no nos tienen contentos, no nos tienen felices, pero además movilizarnos para mostrar alternativas, otros puntos de vista y cómo emergieron desde lo territorial, desde lo local, se hace con el encuentro, se hace con la movilización, se hace en la calle. Y este tema de la movilización virtual, si bien ocupó un lugar en las posibilidades de contactarnos, de ponernos de acuerdo, de saber dónde estábamos, de identificarnos, contribuyó, pero desde mi punto de vista y las experiencias que nosotros hemos tenido, la movilización se dio en la calle. Muchas gracias, Marcela. Natalie, ¿quisieras reaccionar frente a formas de movilización durante la pandemia y contenido de esas movilizaciones que evoluciona con la pandemia? Sí, sin duda, me parece bastante interesante el diálogo, porque algo que tal vez recreamos a través de esta experiencia son esas lógicas de lucha, de protesta, porque todas legítimas, por supuesto, pero creo que la transición a la que llegamos con estos procesos compartidos, que no solamente eran de autocuidado, sino de autogestión, mostraron que nuestras acciones no respondían ni siquiera desde el inicio, porque existían antes de la pandemia algunas, pero no respondían desde ese lugar en el que estábamos luchando por recibir algo, sino que nacen por el ejercicio de estamos compartiendo un principio de confianza de nuevo en el vecino, en el que está allí. Esa desconfianza permanente que hay alrededor de las instancias públicas, por ejemplo, de la institucionalidad, existe, pero también está inmersa en nosotros mismos como vecinos. Nuestros ejercicios de encuentro antes y durante la pandemia y en este instante nos han ayudado a entender que la confianza que hemos ganado de volver a vernos, de saber quién es el que está ahí al lado, porque puedo vivir 20 años con un vecino que no conozco, ¿cierto? Y que no quiero conocer,
pero todos estos espacios que nosotros recreamos nos hicieron entender que un trabajo político no convencional puede ser orientado distintamente a estar luchando o queriendo reivindicar o estar protestando. De nuevo, entiendo que son ejercicios legítimos, pero desde ese descontento que el cacerolazo nos hizo salir y compartir, creo que esos encuentros luego que nos hacen Asamblea Barrial, Macarena, nos ayudan a transitar, a transgredir un poco esa misma escenarios comunes de, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos caceroleando? ¿Cómo seguimos marchando? Creo que las preguntas allí cambiaron. Y lo que cambió fue, bueno, no, ¿cómo ayudamos? Esta gente está muriéndose de hambre, esta gente no tiene trabajo, esta gente está comiendo mal. ¿Qué hacemos con lo que somos y dónde estamos para responder hábilmente a esos vacíos que más allá de, digamos, de entender que vienen por un padre Estado que ha abandonado a sus hijos, pues, no, que en realidad se pueden responder desde una autogestión y un autocuidado que algunos hemos cultivado, digamos, desde las experiencias personales o comunitarias que hemos tenido y que simplemente nos pusimos pues allí al servicio de otra colectividad que comenzó a aparecer. Entonces yo creo esas mismas semillas de las que hablaba antes, que germinan en el momento en que deben germinar, son poderosísimas en este ejercicio de entender que hay otras formas también de mover, ¿no? De mover corazones, de mover conciencias, de transformar hábitos. Yo creo que la pandemia, un poco haciendo eco de lo que han mencionado, nos ha provocado darnos cuenta que cambiar hábitos, ¿no? Nuestro hábito de comer, nuestro hábito de consumir, ¿no? Nuestro hábito de comprometernos con el cuidado de los niños. ¿Cuántas madres no hemos tenido que replantearnos la vida familiar, ¿no? Y padres. Entonces, creo que es un llamado de atención supremamente poderoso hacia la persona misma, esto de la pandemia. Y yo quisiera dejar ahí, digamos, la palabra, porque entiendo el poder de todas las luchas sociales por la tierra, por el cambio climático, por tantas cosas que nos movilizan, pero esta pandemia en general, más allá de agudizar, por supuesto, todas las ausencias ya existentes desde tantos años, nos está diciendo, y usted ahí donde está, revoluciónese también, transfórmese también, ¿qué es lo que hay que ir a remover, cierto? Nos puso en una zona de inconfort a todos. Yo no diría que la élite no, también, seguramente, ¿sí? Pero allí el llamado es, ¿y qué hacemos con esa condición? Es que somos capaces de recrear, de transformar nuestra realidad, o nos quedamos simplemente en ese lugar donde nos quejamos y ya está. Creo que eso fue lo más movilizador en nuestro ejercicio en el barrio, y termino con esto, precisamente eso, hace que hoy en día y ningún domingo hayamos parado de hacer lo que hacemos, ¿sí? Por más pandemia, por más protocolos de bioseguridad, la gente se junta porque definitivamente todo lo que queramos movilizar se hace desde el encuentro, desde el compartir. Y eso ha seguido pasando todos los domingos, más de 50 vecinos ahora en la localidad de Santa Fe, porque no solo somos Macarena, ya se potenció otros procesos de cuidado de huerta, de transformación de nuestros residuos orgánicos. Más de 50 personas se reúnen todos los domingos, indistintamente y por turnos, digamos, siempre cuidando la vida, como decía, pero a seguir haciendo la labor, a encontrándose, sabiendo que lo que están haciendo es, por ejemplo, en una de sus acciones, dejar de llevar la basura al relleno sanitario de Doña Juana, ¿sí? Porque yo puedo simplemente, también lo hacemos, quedamos en la mesa técnica a la alcaldía o a la UAS, en fin, que haga algo con ese relleno que de sanitario no tiene nada, pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cierto? Si nos desentendemos de esa basura cuando de pronto juiciosamente la separamos en la fuente, pero la dejamos en el andén para que un camión se la lleve a donde ni siquiera hemos de pronto ido alguna vez. Entonces, miren la desconexión tan grande que hay de la persona misma en ese cuidado que exigimos o en esa atención que exigimos de otros,
pero aquí depende muchísimo de esa responsabilidad personal que se escalona o que se comparte ya a nivel ciudadano, y creo que paso a paso hemos estado haciendo eso antes de la pandemia, durante, y lo seguimos haciendo, y digamos que la gente en serio se siente muy, yo digo orgullosa, porque es que se siente, pues es que lo hacen, ¿no? La gente lo está haciendo, no está esperando que el operador venga y lo haga. Entonces son orgullosas de saber que se empoderaron en el ejercicio de responder hábilmente a un pequeño problema, pero que se vuelve una bola de nieve, y es, por ejemplo, esto de hacerle un mejor uso y manejo a los residuos orgánicos. Es un ejemplo, ¿sí? Que hoy en día, pues, se vuelve y se escalona, como sabemos, problemas ambientales, socioambientales y demás, pero allí, desde lo micro, desde la base, se están transformando bastantes hábitos, y queremos que se vuelva viral como el COVID. Es que así ha sido, pues, también ha tenido esa figuración, ¿no? Empezamos 1 y hoy en la localidad de Santa Fe ya somos 6 y seguimos contando. Entonces, eso creo que es importante, y es nuestra manera de entender un poco desde donde yo lo quiero poner allí, estas formas de reexistencia de la protesta. Creo que no de resistencia, sino de reexistir, de recrear otras formas de estar allí desde esos actos políticos conscientes, cuando yo como lo que siembro, cuando yo ayudo al otro sin esperar nada. Y creo que esos son principios orientadores que nos invitan a pensarnos la política también desde otros lugares. Muchas gracias, Natalie. Yo creo que el debate se pone interesante, me plantean a mí, pero plantean varias preguntas para tal vez ir cerrando la conversación. Por un lado, la exigibilidad del acceso a los derechos, pero hay una frase cuando te entrevistaba Natalie haciendo este video, me decía, pues como el Estado no está aportando nada en esta pandemia, no está presente, no hay ayudas sociales, pues obviamente la gente tiene que responder. Y yo creo que no solo esta iniciativa en el centro de la ciudad, yo creo que la gente no ha esperado que el Estado responda a las reivindicaciones para poder actuar. Entonces yo creo que plantea también una pregunta de reacción desde lo individual o lo grupal a la ausencia del Estado, pero por otro lado, pues no deja de ser, a mi juicio, complementario con otras formas, como tú lo dices, de luchas. Yo no sé cómo Santiago reacciona un poco, y Marcela, al planteamiento de Natalie, que es un planteamiento distinto. Quisiera escucharlos, Santiago y Marcela, y si me permiten, después dejaremos la palabra al público para que yo les invito, queridos auditores, a que nos transmiten sus preguntas vía el Facebook Live, y que las pueda recoger y transmitir a nuestros invitados. Entonces, dejo la palabra a Santiago, luego a Marcela, sobre el planteamiento que acaba de hacer Natalie. Gracias. Vale, no, a mí lo que preguntaba Natalie me interpela mucho, porque bueno, en estos días, hace ya un rato más bien, una colega mía en el CINEP, Marta Cecilia García, ella me comentaba cómo, analizando pues las luchas sociales en el largo plazo, a partir de la base de datos que empieza en 1975, ya veía una evolución del lenguaje de los movimientos sociales precisamente hacia la exigibilidad de derechos. Por ejemplo, el tránsito de la exigibilidad de servicios a una cosa centrada en el derecho, y cómo usan el lenguaje del adversario, usan el lenguaje estatal, o alguien diría, están imbuidos de ideología estatal, a lo mejor puede ser negativo, y los movimientos sociales están muy permeados por eso. Entonces yo, pensando en lo que dice Natalie, es como, creo que una manera de plantear la tensión es como, a la luz pues, de la teoría política, es la tensión entre lo público y lo común, ¿cierto? Es decir, lo común y lo comunitario es lo otro de lo público, y lo público entendido como lo estatal, cuando llega y cuando permea y cuando actúa, desempodera, y en ese sentido lo comunitario es aestatal o antiestatal, o puede haber puentes y articulaciones de estos dos ámbitos. Yo pues, no, es una tensión
Solo quisiera como comentar un par de cosas. Por ejemplo, la exigencia de la renta básica universal, que cada vez se está poniendo más de moda. En estos días, justamente, una serie de organizaciones no gubernamentales están impulsando la cumbre por la renta básica. No podría mirarse como una exigencia al Estado, también como la reivindicación de un derecho, pero que justamente permitiría en su implementación dotar de fuerza social a lo común, a lo comunitario. O sea, el ideal de la renta básica universal, por ejemplo, no es también una manera de garantizar recursos para un montón de actividades comunitarias, barriales, que son formas de, como decía Natalie, reexistencia de la protesta. Yo lo hago como pregunta, y la verdad es que pues no sé si lo comunitario se opone a lo público o si son complementarios. Es una discusión pues complicada. Y lo otro que quería comentar era hacer una rectificación. Me salté un motivo para darle información de manera precisa. El primer motivo, el motivo más común fue, como les dije, políticas públicas, atención a población vulnerable. El segundo fue la exigencia garantía del derecho a la vida. El tercero, ese fue el que me volé, fue incumplimiento de pactos, sobre todo de pactos del mundo del trabajo. Suspensión de contratos, en fin. Y también un incumplimiento de pactos de parte del estudiantado. Matrícula cero, inversión para la educación pública. Y el cuarto sí fue, como les dije, derecho a un hábitat digno. Quería darles la información. Gracias. Gracias, Santiago. En efecto, la evolución o el no respeto del derecho laboral en periodo de pandemia ha sido algo increíble. Echar gente porque tiene riesgo de contagio o no tiene la vacuna cuando no hay vacunas. Hay una serie de experiencias que son bastante horrorosas. Marcela, por favor, adelante. Bueno, me parece, a ver, de lo que nos plantea Natalie, yo señalo lo siguiente. Yo creo que todo, y cuando uno empieza a hablar, y Foro que ha trabajado las diferentes formas de participación ciudadana, entonces te enseñan que una cosa es la participación comunitaria, una cosa es la participación social, otra cosa es la participación ciudadana y otra cosa es la participación política. En esa línea, o sea, uno va desde el nicho más pequeño, más cercano, que es el comunitario, hacia un nicho más amplio y más grande, que es lo que llama uno lo público. Sin embargo, todas esas formas de participación están conectadas. Es decir, la generación de dinámicas locales, sublocales, comunitarias de tipo barrial, veredal, como la que nos cuenta Natalie, es claramente muestra la expresión de una cercanía y de un interés con lo público, con que queremos afectar lo público desde un nicho más pequeño. Y definitivamente, digamos, es nuestra apuesta, la construcción de estos procesos barriales, comunitarios, veredales, van activando capacidades sociales y van habilitando posibilidades de que vayamos escalando hacia los niveles de lo público. Eso quisiera plantear en primer lugar. En segundo lugar, entonces, yo no veo una contradicción entre lo comunitario y lo público. Simple y llanamente veo que son, digamos, focos diferentes, un close-up y un foco más grande. Claramente, y ahí está el reto de la democracia, el tipo de motivaciones, racionalidades e intereses que se mueven en cada espacio seguramente van a ser diferentes. Pero esa es la clave. Y hoy día volvemos a apelar a una cosa que hablamos por allá en la década de los 70 y en los 80, pero hoy cobra todavía más razón para nosotros. Y es la importancia de lo local. Y lo local desde una perspectiva local territorial, rompiendo, digamos, esa mirada de lo sectorial. Porque es que el mundo se entiende desde lo sectorial, desde una perspectiva totalmente, digamos, de inversión de recursos y desde una perspectiva económica. Aquí estamos diciendo, el territorio y su población hablan y tienen unas perspectivas. Entonces, ese elemento de cómo se revalora lo local, porque tiene una potencia y una capacidad transformadora, es muy importante tenerlo en claro y es lo que nos está mostrando Natalie en este momento. Finalmente, y lo reconocemos, digamos, dependiendo del nivel, si es comunitario, si es más amplio, si es ciudadano y si es político, pues el tipo de interlocución y el tipo de reivindicación y el tipo de acción puede variar. Es decir, si yo necesito interpelar la dimensión política
el escenario político, pues obviamente voy a tener que interpelar a las autoridades que ostentan un mayor capital de poder en ese escenario y frente al cual mi nivel de gobernabilidad es menor. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es protestar, movilizarme, exigirme, etcétera. En un nivel local yo tengo más control, tengo más poder, que es lo que está mostrando Natalia. Es decir, nosotros tenemos poder en la comunidad, nos podemos reunir. Entonces ahí seguramente el nivel de acción varía y yo puedo tener, digamos, propuestas e incluso ejecuciones específicas. Entonces me parece que esto hace parte de entender que digamos, las reivindicaciones de derechos, prestaciones de servicios e incluso transformación de situaciones sociales que no nos tienen contentos o que creemos que pueden ser mejores, se habilitan desde los espacios locales. Son totalmente viables y posibles. Y eso no desdice o no niega el ejercicio que uno haga frente, digamos, a un ámbito de acción más ciudadano, más público e incluso político. Muchas gracias, Santiago y Marcela, por sus comentarios a lo que planteaba Natalia. Yo creo que el debate se ubica ahí precisamente y creo que es la cápsula y a nosotros como investigadores de la webserie en general han sido preguntas sobre lo comunitario, lo político, la relación, la articulación entre formas de participación. Entonces, muy interesantes sus aportes. Si me permiten, quiero dar la palabra a Laura, mi colega, Laura Forero, que está recogiendo los comentarios y preguntas del público aquí presente. De nuevo, no duden en plantear sus preguntas en el chat del Facebook. Laura y yo las transmitimos a nuestros invitados. Tenemos ahora 10 minutos antes del cierre de este conversatorio. Entonces, adelante, Laura. Listo, Claire, muchas gracias y a todas las personas que nos han compartido sus comentarios y preguntas a través del chat del Facebook Live en Transparencia por Colombia. Entonces, la primera que quería compartir nos la hizo Octavio Aguirre y va para pues el que la quiera responder. Entonces es, ¿cómo ven el futuro de la Asamblea y en particular de los ejercicios de participación a nivel local frente a la campaña política que se viene? Y acompaña también esta pregunta, ¿cómo evitar que el acercamiento que se ha logrado no lo retroceda la toma de partido durante la campaña? Que es un poquito la discusión ya hacia futuro, ¿qué va a pasar con estos ejercicios? Entonces dejo esta primera, o no sé si de una vez todas. Si quieres, respondemos a esta primera, tal vez Natalie, que lidera esa Asamblea Macarena con otros vecinos, si quieres responder. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, esa es una de las preguntas. Yo respondería en dos direcciones. La primera es que... Esperen un momento. Discúlpenme. La primera tiene que ver con que un poco proyectando ese ejercicio político que conseguimos no convencional en el sentido de que no estamos buscando ser ediles, ni alcaldes, ni, bueno, en fin, sino ser un músculo, como decía, colectivo. Yo recuerdo que alguna vez Claire me preguntaba algo sobre el liderazgo, ¿no? Y yo le decía, acá no hay una persona que es líder. El liderazgo es la comunidad. El líder es la comunidad y tiene que ser ese músculo contenedor, que haya personas que dinamizan, que acompañan, que respaldan, pero debemos tratar de entender que la lógica también a nivel del líder que va a ir a salvar y a transformar, pues depende claramente de todo lo que moviliza el colectivo. Entonces, en ese sentido y en esa dirección nosotros participamos con lo que hemos venido haciendo a través de, sobre todo, nuestras apuestas ambientales en los encuentros ciudadanos, y participamos no necesariamente porque queríamos recibir presupuesto de la alcaldía, sino para mostrar que hay procesos autogestionados que pueden ser ejemplarizantes y que pueden ser replicados fácilmente, sin tanto dinero de hecho, en toda la localidad.
y ese espacio se abrió y quisimos participar como Asamblea Macarena con esta apuesta puntual articulada con otras iniciativas culturales y económicas, pero finalmente fuimos elegidos por la ciudadanía, por voto, como uno de los proyectos priorizados, y después nos tocó, ahora sí, luchar, pero digamos muy, muy pragmáticamente, para que además se considerara viable por la institucionalidad. Y allí hay todo un ejercicio, por supuesto, en las dos vías, ¿no? Cómo planteamos y nos sentamos horizontalmente con esa institucionalidad que nos está pidiendo muestras de que funciona, y todo esto se ha entregado sin necesidad de responder rápidamente porque nos lo piden, sino mostrando simplemente lo que hemos venido haciendo. Entonces esa relación con la institucionalidad, con el servidor público en sí, la hemos venido trabajando en la medida en que cuando nos sentamos con ellos les decimos, nosotros de ustedes necesitamos es que dejen hacer las cosas, que nos faciliten el hacer lo que sabemos hacer. Y eso, de alguna manera, les ha caído bien. Por supuesto, no es la típica demanda de, venga, necesito 20, 30 millones para poder hacerlo. No estamos generando desde ese lugar la atención, estamos diciendo, déjenos hacer, ¿sí? Faciliten el ejercicio y hagamos desde una red de valor compartido, pues un trabajo que puede ser una buena experiencia articuladora. Entonces, hasta ahí hemos estado, en esto estamos, y allí eso es, creo que, una de las formas en las que podemos proyectarnos desde un ejercicio político con lo que hacemos. Eso se implementará este año y ahí ayudaremos a replicar pues varias de lo que estamos haciendo en la localidad. Los partidos, yo no me meto con eso porque cada quien es libre de asumir sus posiciones. Lo que convoca la Asamblea no es ese lugar político convencional, insisto de nuevo, es desde otro lugar. Entonces, se sostiene por el proceso, no por las tendencias políticas. Y creo que eso pues ayuda bastante a continuar haciendo lo que hacemos. Gracias, Natalie. Muy interesante. Laura te dejó hacer las siguientes preguntas para ir respondiendo. Listo. Yo lo que veo es que nos dejan otros dos comentarios que quisiera compartirles, entonces los puedo leer, pero si quieren retomar la pregunta que se hizo anteriormente los otros dos ponentes, entonces la dejo ahí. Entonces voy a hacer los dos comentarios que nos dejan en el chat. Muchísimas gracias. Sandra Patricia Álvarez comenta: los gobiernos y el cuarto poder, algunos medios de comunicación, se han unido para mostrar las formas de protesta como un enemigo de la democracia. Admiro a aquellos que a pesar de las adversidades siguen luchando por un mejor país. Y el otro comentario nos lo deja Carmen Elisa Balaguera y es una respuesta a una pregunta clave. Los mejores hombres y mujeres deben salir de resultados del consenso de las comunidades. Entonces, les agradecemos por estos comentarios y no sé si entonces retomamos la pregunta que nos había hecho Octavio. Sí, no, muchas gracias. Yo quiero dejar la palabra a Santiago y Marcela, perdón, para que vayan reaccionando y también concluyendo con unas palabras, y también a Natalia le daré la palabra porque estamos a 5 minutos del cierre del conversatorio. Entonces, Marcela y Santiago. Pero quisiera pedirle a Daniela, a Laura, que si puedes leer la pregunta, qué pena. No. Listo, sí, claro, la vuelvo a leer entonces. Octavio nos preguntó: ¿cómo ven el futuro de la Asamblea y en particular de los ejercicios de participación a nivel local frente a la campaña política que se viene? Okay. ¿Cómo evitar el acercamiento que se ha logrado no retroceda a la toma de partido durante la campaña? Ok. Bueno, yo no hago parte de la Asamblea, Octavio, entonces no podría, eso ya lo respondió Natalie, creo que muy bien. Yo solamente aprovecho la pregunta para plantear una situación que es un poco retadora y quizás no todo el mundo esté de acuerdo, pero digamos, nosotros aquí en Colombia nos hemos encargado de poner una línea entre la participación política y la participación ciudadana. Entonces, la política es para los políticos y está bien que la hagan los políticos y es maravilloso que la hagan los políticos. Los ciudadanos, como somos puros, buenos y medio virginales, no nos podemos meter con los escenarios políticos.
Cuando la protesta, la movilización social, la organización social empieza a virar hacia lo político, todo el mundo se sorprende y es totalmente, permítanme la expresión, digamos, no coherente con los procesos democráticos. Es decir, Natalia ha dicho, nosotros no tenemos ningún interés ni queremos ver eso, pero cualquier organización social, movilización social que tenga un interés de dar un paso hacia la política partidista, digamos hacia el tema electoral, porque definitivamente cuando actuamos en política. Es decir, nosotros como ciudadanos, la Fundación Foro Nacional por Colombia tiene un proyecto político que es defender la democracia. No es un proyecto partidista, pero tenemos una apuesta de sociedad, tenemos una idea de sociedad y queremos avanzar hacia ella. Entonces, que las organizaciones sociales y la movilización social vire hacia intereses políticos, yo a ese coco no le tengo miedo. Me parece que nosotros debemos también avanzar hacia eso. Si queremos hablar de la renovación de los liderazgos políticos, de la renovación de las formas de hacer política en Colombia, pues tenemos que empezar a decir que los únicos que pueden hacer política no son los políticos profesionales, los de sangre azul o los que tienen unos financiamientos criminales espantosos. La política es algo donde todos debemos poder acceder. Entonces quisiera plantear eso. Ahora bien, que claramente estas iniciativas pueden ser capturadas, pueden ser cooptadas por intereses partidistas, pues claro, eso puede pasar. ¿De qué depende? Pues de la capacidad y de la fuerza y de la autonomía que tenga la organización y del interés que la organización tenga por vincularse o no. Pero uno no le tiene que tener miedo al acercamiento de esas dos agendas. Además que es un acercamiento que hoy día nosotros necesitamos. Muchas gracias, Marcela. Santiago. Hola, no, absolutamente de acuerdo con Marcela en este punto. Ahí, ¿me ven? Sí. Sí, sí. Ok, no, absolutamente de acuerdo con Marcela en este punto. Creo que no hay que tenerle miedo a ese acercamiento. Por supuesto, pues también hay que combatir los intentos de cooptación por parte de partidos políticos. Yo sí me quería referir al comentario que leyó ahorita Laura en relación a los medios de comunicación. Creo que siempre es momento para exigirle a los medios un cubrimiento menos unilateral de la protesta, que no insistan simplemente en que son vándalos, sino que cubran de manera ecuánime las movilizaciones. Y quiero dar una razón específica, no solamente porque hay que ser pluralistas y hay que ser democráticos y los medios deberían cubrir a todos los sectores de la sociedad, sino porque cuando los medios de comunicación, como los colombianos, son tan profundamente antiprotesta, eso es caldo de cultivo para soluciones autoritarias. O sea, si a la gente la están bombardeando todo el tiempo con que el problema de las protestas es un asunto de vándalos, individualizando, incluso psicologizando cosas, por ejemplo, como la violencia de las compañeras feministas o la violencia tras el asesinato de Javier Ordóñez el 9 y 10 de septiembre, cuando los medios insisten tanto en individualizar y en no explicar bien, y más bien en atacar la protesta, pues están dándole todo para que partidos políticos autoritarios, contrario al derecho constitucional a la protesta, tomen el poder. ¿Por qué? O lo mantengan. Porque ante explicaciones unilaterales y simplistas, pues soluciones simples, mano dura. Entonces nunca es tarde y nunca sobra exigirle a los medios que cambien la manera como cubren las movilizaciones. Con eso cierro. Gracias, Santiago. A nuestros invitados, Nathalie, Marcela y Santiago, ¿quieren dar una palabra final para ir cerrando el conversatorio o un mensaje que quisieran lanzar? Nathalie, Marcela. Bueno, de nuevo, este espacio y el reconocimiento a todo esto en lo que hicimos parte también. Claire no lo dice, pero ella era una de las que salía también en las mañanas y recogía los mercados y los ayudaba a entregar. Es decir, acá, más allá del evento académico, hay fraternidad. Y creo que si la política, desde lo público y lo común, se entiende, comienza a entenderse de estos principios orientadores distintos de corresponsabilidad, de solidaridad, de respeto, de cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, pues allí tenemos bastantes cosechas futuras a poder disfrutar entre todos los sembradores hoy y antes que han venido apoyando este ejercicio
digamos, comunal. Entonces, muchas gracias de nuevo, muy interesante compartir con Santiago y Marcela, y bueno, espero que los vecinos también estén conectados y que sigamos construyendo allí desde la base. Marcela, Santiago. Gracias, Natalie. Ok, Claire y Natalie, maravilloso poder conversar de esto. Siempre aprendo mucho al lado de las experiencias específicas, además de todas estas reflexiones que ha tenido Santiago. Entonces, muchísimas gracias. Definitivamente tenemos que seguir trabajando alrededor de que el derecho a la protesta y el derecho a la movilización ciudadana y el derecho a las iniciativas de carácter endógeno local no sean vistas como un peligro para el ejercicio del poder y para un peligro de la democracia, sino que sean vistas como unas expresiones, digamos, lógicas de lo que significa la diversidad, de lo que significa las diferentes cosmovisiones, que es quizás de los déficits democráticos el más difícil que tiene Colombia, y es pensar que todos somos igualitos, pensamos igualito y caminamos para el mismo ladito. Entonces, eso me parece que como en términos políticos tenemos que seguir apostándole a eso, y muchísimas gracias a Claire, a Cienspo, a Transparencia y a Laura por habernos invitado.